Bien, como les decía, el día de hoy vamos a acabar con la parte de cardio y jueves y viernes acabamos con la parte vascular. Con esta parte de cardio que vamos a hacer el día de hoy van a entender lo que es la mecánica cardíaca y cómo es que el corazón logra expulsar la sangre de los ventrículos y también cómo es que se regula la llegada de esa sangre hacia esas cavidades, hacia los ventrículos. Vamos a entender todo eso esa parte. Pero para ello vamos a hacer un esquema rápido, así sencillo, de lo que es más o menos la circulación, lo que ya sabemos ya. Tenemos el corazón con sus dos cavidades, ¿no? En la parte superior y las dos cavidades en la parte inferior. Teníamos la aorta que salía del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esa aorta se va a encargar de nutrir a todo el cuerpo mediante sus ramas, ¿no? Tenemos ahí que salen. Y de la aorta, una vez que se ha realizado el intercambio por los capilares sistémicos, ¿no? Con todos los tejidos, se ha distribuido el oxígeno y se ha recolectado el CO2, todo eso, ¿no? Nuevamente se regresa por el sistema de las venas cavas, ¿ya? Pero normalmente igual la sangre viene por acá de los pulmones, ¿no? Vamos a poner acá los pulmones. Los pulmoncitos acá, y ahí viene por ahí las venas pulmonares y nuevamente la sangre se regresa ahí al corazón. Solamente esta parte de la parte de izquierda vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Porque la parte derecha más se usa en lo que es sistema respiratorio, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aquí solamente vamos a estudiar la parte izquierda del corazón, en esta función. Entonces tenemos la aorta ahí, ya. Vamos a arreglar acá el borrador también. Este de acá es la aorta, no se olviden. En la aorta, esta se va a ir dividiendo en ramitas, ¿no? Tenemos en primer lugar una arteria de tamaño mediano, ¿no? Porque la aorta es un vaso de tamaño más grande, ¿ya? Tenemos acá una arteria muscular en este caso, ¿ya? Recuerden que la aorta tiene una capa media elástica, ¿ya? Que le permite soportar las presiones, porque la aorta es un vaso de muy alta presión. Luego tenemos aquí las arteriolas, ¿ya? Las arteriolas, y luego tenemos los capilares, ¿no? El sistema capilar. Vamos a borrar esta parte. Bien. Tenemos acá el sistema capilar. Y después tenemos el sistema arteriolar, perdón, venular, ¿no? Capilares venulares. Y luego tenemos una vénula, una vena, ¿no? Tenemos una vénula en primer lugar y luego una vena. Ya, vamos a ver así. Una vena. Y acá llega nuevamente acá hacia los capilares pulmonares, ¿no? Los capilares pulmonares y de acá se recoge la sangre nuevamente, ¿no? Acá se forman capilares pulmonares a nivel del pulmón y se recoge acá y se va hacia las venas pulmonares, ¿no? Las cuatro venas pulmonares que desembocan acá en la aurícula izquierda. Ya más o menos esa es la idea. Lo que quiero que sepan en esta parte es, y ya como introducción a lo que es el sistema vascular, porque es importante esto de acá que vamos a ver, que a este nivel, tanto en arterias medias como arteriolas, ¿ya? Como vasos capilares, estos son sistémicos, ¿ya? Estos son sistémicos, capilares sistémicos. Y estos son capilares pulmonares. Quiero que esa idea tengan en su cabeza. En todos estos vasos van a sufrir cierta resistencia al flujo, porque por acá va a viajar la sangre, ¿no? Eso se llama flujo, que el día de hoy lo vamos a analizar como gasto cardíaco, ¿ya? En dinámica de fluidos, si ustedes recuerdan en biofísica o en física de la pre, la Q representaba el flujo, ¿no? Pero aquí en cardiovascular, esto es análogo a lo que es
el gasto cardíaco, ¿ya? Esto de acá no lo van a encontrar en los libros, por eso les explico con esta imagen y más o menos es lo que yo he inferido ya con tanta lectura de cardiovascular, ¿ya? El flujo es sinónimo de gasto cardíaco. Van a encontrar ahí en sus libros cuando lean la ley de Ohm, ¿ya? Hoy día vamos a analizar todo eso para que entiendan. Entonces, flujo de la sangre es igual a gasto cardíaco que viaja por todos los vasos sanguíneos, ¿no? Primero los arteriales, ¿no? Salen de la aorta, forman las arterias medias y luego se forman arteriolas, no se olviden acá, por arterias medias y estas las arteriolas. Vamos a completar acá el nombre. Que pregunta de examen de las arteriolas son los vasos que se encargan de regular la presión arterial, las arteriolas, ¿ya? Y son también los vasos que presentan mayor diámetro transversal de área. Pero eso lo vamos a analizar después ya. Entonces, como les decía, el flujo pasa por todos estos vasos y genera ciertas resistencias. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 aquí a nivel de las arteriolas, una resistencia 3 aquí a nivel de los capilares, una resistencia 4 a nivel de las vénulas, y una resistencia 5 a nivel de las venas. La resistencia siempre va a ser mayor a nivel de arterias, como les dije, ¿no? Vasos arteriales resisten más lo que es las presiones por parte de la sangre, ¿no? Son vasos de resistencia, les dije, ¿ya? Las arterias, arteriolas y todo, ¿no? Y la parte de las venas, vénulas, son vasos ya de capacitancia, y eso les dije también que era pregunta de examen, ¿no? Estos aguantan más volumen, que hoy día lo vamos a ver también. Entonces, tenemos estas resistencias. Y ustedes ya si recuerdan la parte de física de la pre, el circuito más simple que ustedes analizaban era así, ¿no? Teníamos acá un circuito eléctrico que estaba conectado acá a una fuente de poder, ¿no? Que le daba un voltaje, ¿no? Y por acá, en este circuito había una resistencia, ¿no? Esa resistencia es análogo a esta resistencia que tenemos aquí en los vasos, ¿ya? Tanto arteriales como venulares, ¿ya? Entonces acá teníamos una resistencia. Y ese voltaje permitía lo que es el paso de una intensidad de corriente por todo ese circuito, ¿no? Ese es un circuito bien simple. Y la formulita de la ley de Ohm, que ustedes vieron en la pre, se aplica también acá al sistema cardiovascular. Y entonces tenemos que ese voltaje va a ser igual a esa intensidad de corriente que gira por todo el circuito simple por una resistencia. Y es lo mismo que se aplica para corazón, solamente que ese voltaje, este voltaje de acá, en cardiovascular, ustedes lo van a analizar como la presión arterial, ¿ya? Esa fuente de energía, lo van a analizar como la presión arterial. Vamos a poner acá en cardiovascular, ¿ya? ¿Cómo es en cardiovascular? ¿Ya? Esto en cardio. Con esto les va a salir varias cosas, que cuando aumenta la presión, qué pasa con la resistencia y así, ¿ya? Entonces, en cardio, ustedes van a analizar esta ley de Ohm así, como la presión arterial va a ser igual la intensidad, o sea, esa electricidad que viaja por todo el circuito es análogo al flujo, ¿ya? Al flujo sanguíneo, por la resistencia que hay por parte de los vasos, ¿no? En este caso, la resistencia de este circuito tan simple es análogo a la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos, ¿ya? Esa intensidad es análogo a lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Y la presión arterial les digo que es igual al voltaje, ¿ya? Sino que ya esto de acá se pone más complejo y ya la fórmula propiamente dicha de esto es así. Presión arterial media, que lo vamos a analizar en la otra clase, que es la presión a la cual se nutren los tejidos, la presión arterial media. Lo anotan por ahí, ¿ya? Si están ahí anotando una hojita, ¿no? Todavía no les he subido la diapositiva porque estaba viendo esta parte cómo explicarles para que me entiendan la siguiente clase. Es interesante todo esto. Entonces la presión arterial ya ustedes lo van a analizar más como presión arterial media, que es lo que más estudia, debido a que la presión arterial media es la presión que nos permite perfundir, o sea, nutrir los tejidos, la presión arterial media. Esa es la presión a la cual se nutren los tejidos. Y justamente cuando hay alteraciones de esta presión arterial media, es cuando se determinan algunas patologías. Cuando disminuye por debajo de 65 esa presión arterial media,
¿ya? Cuando disminuye menos de 65 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando es menor a ese 65, los tejidos empiezan a morir. ¿Y qué tejidos mueren primero? Los que por donde el flujo sanguíneo es mayor, pues, por ejemplo, cerebro y corazón. Principalmente cerebro es el que primero se afecta, ¿ya? Cerebro, al toque le deja de llegar sangre unos 5 minutos, empiezan a morir todas las neuronas. Entonces, ahí más o menos, esa parte lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero quiero que se queden con algunas ideas. Entonces, eso se analiza ya en cardiovascular. Y el flujo les dije que era igual a qué? Al gasto cardíaco, ¿ya? Y la resistencia, a nivel acá de vasos, lo llaman así, resistencia vascular periférica, ¿ya? O sea, la resistencia de todos los vasos, pues, principalmente de lo que es estas, ¿no? Las arterias, ¿no? Los vasos arteriales. Pero también las venas tienen cierto grado de resistencia, ¿no? Pero más son las arterias, no se olviden. Las venas son más de volumen, de aguantar más cantidad de sangre, son de capacitancia, ¿ya? Son de almacén las venas. No se olviden. Entonces eso es lo que quiero que entiendan para la clase de hoy. Esta formulita que sale a partir de esto y sus análogos, ¿no? Que les he dicho acá. Y otra cosa que quiero que entiendan también. Vamos a ver series de circuitos en serie, ¿ya? Y en paralelo. Ustedes se acuerdan también cuando estudiaban en la pre, teníamos ahora un circuito un poco más complejo, ¿no? Vamos a hacer un circuito un poquito más complejo. Cuando teníamos acá una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, ¿no? Y así por acá, así, 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 ya. Así resistencia 4, así hasta la resistencia N, ¿no? N, resistencia N menos 1. ¿Ya? Igual acá tienes el voltaje y por acá pasa la intensidad, ¿no? Teníamos que ver análogo al flujo o gasto cardíaco, ¿no? Que sale es la sangre que se bombea del corazón por la aorta. Entonces, en un circuito en serie, ¿ya? En un circuito en serie, ¿qué pasaba con la resistencia total? La resistencia era la suma nada más, ¿no? De R1 más R2 más R3, así, así, hasta R a la N, ¿no? Que hemos visto. ¿Ya? Y eso es la resistencia, una resistencia en serie. Y eso se aplica igualito acá también en los vasos, ¿ya? Se aplica igualito. Cuando te pidan hallar, por ejemplo, resistencias así total, a nivel de cada uno de estos vasos, ¿ya? De todo en conjunto, agarrando arteriolas medias, arterias medias, arteriolas, vénulas y venas, simplemente lo sumas todo, ¿ya? Todo, todo, todo. Pero luego teníamos el otro caso, ¿no? Que eran los circuitos en paralelo. Igual en la pre también han visto esa parte. ¿Ya? Teníamos los circuitos en paralelo, que eran así, ¿no? Así, así, ¿ya? Y había resistencias por acá, así, resistencias. Igualito, R1, R2, R3, ¿ya? Así, R4, R5, R6 y todas las demás, hasta R a la N. Pero acá era diferente, ¿no? ¿Cómo era la suma de la resistencia total? ¿Cómo era eso? Eso era así, ¿no? Eran la suma de las inversas, ¿no? R1 más 1 sobre R2, así hasta 1 sobre R a la N, R sub N, ¿no? Y esa resistencia en paralelo, ¿ya? Va a medir más que todo lo que es las presiones. ¿Y a qué nivel se miden este mecanismo de flujo, ¿ya? Pero en paralelo, este circuito en paralelo. Esto de acá se da a nivel de lo que son los capilares, tanto sistémicos como pulmonares, ¿ya? Vamos a dibujarles por acá nuevamente los capilares que he hecho acá, pero en grande, ¿ya? Acá se forma un circuito en paralelo. Aquí. Ahí, ¿ya? Ahí y ahí, ¿ya? Ahí se forma un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque acá, a nivel
de estos lugarcitos, de los capilares donde se va a dar el intercambio de gases, ¿no? En este caso son capilares sistémicos, ¿no? También puede pasar lo mismo en los capilares pulmonares, ¿no? Sino que en los capilares sistémicos, ¿qué pasa? En los capilares sistémicos, tú entregas oxígeno al tejido para que se nutra, ¿no? Y recoge CO2. Pero ¿qué pasa en los capilares pulmonares? Tú vas a recoger oxígeno del pulmón para devolverlo a la aurícula izquierda y vas a entregar CO2 al pulmón para que se exhale por las vías respiratorias, ¿no? Le expulses por la boca el CO2, ¿ya? Pero pasa lo mismo. A este nivel de los capilares, tú vas a encontrarte con que se da lo que es un flujo en paralelo, ya un circuito en paralelo. A nivel de todos los vasos, si tú te incluyes todos los vasos, todo es en serie, ¿ya? Se analiza más acá lo que es el flujo. Todo esto en serie analiza lo que es el flujo, ¿ya? El flujo, ¿ya? O gasto cardíaco, ¿no? Por eso el gasto cardíaco es todo lo que se expulsa, pues, porque te agarra todito, en serie, ¿ya? Pero cuando lo estudias así en paralelo, los circuitos de todo este sistema cardiovascular, ¿ya? De todo este circuito cardiovascular que es análogo a un circuito eléctrico, cuando lo estudias así en paralelo, solamente vas a estudiar, solamente vas a estudiar lo que son no sé el otro color, vas a estudiar lo que es la regulación de la presión, ¿ya? La presión. Un circuito en paralelo estudia más lo que son presiones. Y con esto quiero que se queden en esta parte, ¿ya? Porque acá se dan también distintas resistencias, ¿eh? En paralelo ahora sí, ¿no? Así, el número total de capilares R a la N, ¿ya? R sub N, ahí está, es en paralelo. Entonces así quiero que analicen todo, son analogías que les hago con respecto a lo que ya saben de la pre, ¿no? Y también un poquito de biofísica, seguro les suena, ¿ya? Y por eso sale la formulita también esta de la presión arterial media, que es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué más quiero que sepan? Hay otras formulitas también que vamos a analizar, que es eh, la ley de Poussey-Yule. Poussey-Yule, algo así se escribe, ¿ya? Ley de Poussey-Yule, que ustedes la habrán escuchado también bastante en lo que es en el curso de biofísica, ¿no? Cuando llevaron ese curso. Es importante ese curso también acá para fisiología. Algunos no le dan mucha importancia, pero sí, es importantísimo, ¿ya? Acá también les señalo que también esto se da a nivel de los capilares pulmonares, ¿ya? No se olviden ahí, ¿ya? Ahí se analizan presiones, porque acá se forma lo que es las arteriolas, se juntan con las vénulas, y acá hay un esfínter, ¿no? El esfínter de Jacobi, y ahí se regula todas las presiones, porque a este nivel, ¿ya? Cuando ustedes analicen un circuito en paralelo, el análogo es los capilares, ¿ya? Un circuito en serie es todo y te estudia más gasto cardíaco, no te olvides, ¿ya? Te estudia más gasto cardíaco. Y un circuito en paralelo te estudia presiones, eso pueden preguntarte en tu examen. Y ya sabes de dónde sale todo, pues, y la forma que tienen estos circuitos. Ahora vamos a analizar la ley de Poussey-Yule, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, después a esta, pero es importante también que se queden con esto. La ley de Poussey-Yule sale también sale a partir de la ley de Ohm, ¿ya? Sale a partir de esta ley, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La ley de Poussey-Yule nos dice así, nos dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud de un vaso sanguíneo sobre pi por R a la 4, que es el diámetro tiene que ver ahí con se multiplica ahí la longitud ahí que está el área por el volumen, algo así sale, y ahí sale un R a la 4. Pero eso no es importante, la cosa es que sepas eh, estos valores de la viscosidad que es N, L que es la longitud del vaso y que es R, ¿ya? O el diámetro perdón, el radio del vaso, ¿ya? Radio del vaso, longitud del vaso, viscosidad que pasa por ese vaso, ¿ya? Solamente estos tres, N, L y R, porque el resto son simplemente números y esto no te van a preguntar. Pi también todo esto es constante, ¿ya? El A4 también es constante.
Lo único que quiero que te aprendas es N, L y R, viscosidad, longitud y radio, con respecto a la resistencia. Porque te van a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente que tiene el hematocrito aumentado? Cuando tiene muchos glóbulos rojos metidos en sus vasos sanguíneos, eso es el hematocrito aumentado. Cuando hay muchos glóbulos rojos, ¿qué va a pasar con la sangre? Como hay muchos glóbulos rojos, muchas células dentro de la sangre, la viscosidad de la sangre va a aumentar, ¿no? Entonces, de acá salen algunas conclusiones. Tenemos que cuando aumenta, por ejemplo, la viscosidad, cuando aumenta el hematocrito de una persona, ¿qué pasa con la resistencia? Por la misma fórmula, ¿no? Aumenta N, aumenta viscosidad, como están ahí al mismo nivel, son directamente proporcionales, ¿no? Aumenta N, aumenta la resistencia. ¿Qué pasa cuando aumenta la longitud? En vasos sanguíneos más largos, ¿no? En vasos sanguíneos más largos, también la resistencia va a aumentar, ¿ya? Cuando aumenta la longitud del vaso, también aumenta la resistencia. ¿Qué pasa cuando ahora aumenta lo que es el radio? Digamos, a nivel, si les preguntan, por ejemplo, ¿no? Si les preguntan, ¿por qué creen que las arteriolas son los vasos que aportan más resistencia a la presión arterial, ¿no? Son los vasos de resistencia, las arteriolas. Porque las arteriolas tienen un diámetro pequeñito, pues miren acá el diámetro de las arteriolas, son chiquititas a comparación del diámetro de una aorta, de una arteria media, ¿no? De una arteria radial cubital, ¿no? Las arteriolas tienen un diámetro pequeñito, ¿no? Entonces van a tener un radio más chiquitito. Entonces, el radio también, cuando disminuye el radio, por ejemplo, en una arteriola, ¿cómo va a ser la resistencia? También va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora son inversas, ¿no? Cuando está así a diferentes niveles, uno está arriba, uno está abajo, si este disminuye, la resistencia aumenta, ¿no? Entonces, por eso las arteriolas son los vasos de resistencia, ¿ya? Son vasos de resistencia las arteriolas, porque tienen un radio bien pequeñito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el radio? Aumenta la resistencia. Ya, pues lo contrario también, ¿no? Por ejemplo, cuando disminuye la viscosidad, ¿no? Cuando la sangre, por ejemplo, cuando aumentas, cuando metes más líquido a la sangre de una persona, ¿no? Cuando aumenta más el agua, ¿qué pasa con la resistencia? También va a caer, ¿no? ¿Ya? Cuando la haces menos viscosa. Entonces la sangre tiene menos resistencia, pues los vasos generan menos resistencia a esa sangre. La sangre fluye normal, tranquila, ¿no? Y de ahí también lo relacionas pues con esto de acá, con esto. Todo esto se relaciona al final esas formulitas. Ya quiero que te acuerdes de eso. Y ahí te pongo un ejemplo, pues, porque esto lo has visto seguro en la pre también, que te hacían variaciones de las resistencias, ¿no? Te decían un circuito tiene una resistencia con un radio que luego va a disminuir en la mitad de su longitud. ¿Qué pasa con la resistencia final? No te dicen así. La resistencia inicial de un circuito es de longitud, no, perdón, de radio tal, es esta, ¿no? R sub O, ¿ya? R inicial. Entonces tenemos así, tenemos 8 veces la viscosidad por L, la longitud del vaso, ¿ya? Sobre pi por R a la 4, ¿ya? Te dicen ahora que, ¿qué pasa con la resistencia si nosotros disminuimos a la mitad el radio? ¿Ya? Y eso te van a poner así también ejercicios en fisiología. Pero más esto se prestaba para la parte de física, ¿no? De los circuitos. Pero también pasa esto en medicina, ¿ya? También se juega con los vasos sanguíneos así. ¿Qué pasa con la resistencia si el radio disminuye a la mitad? ¿Qué pasa? Tenemos una resistencia final que va a ser así, ¿no? Pi, si te digo que disminuye a la mitad, entonces es 0.5 de ese radio inicial, de ese mismo R, todo elevado a la 4, ¿no? Y ahí te dicen qué pasa. Si tú divides, no haces una división para sacar qué pasa con esa resistencia final, al final se elimina todo, ¿no? Se va así, se va todas las constantes que te dije. Se va todo eso, se va pi, se va R a la 4, se va R a la 4, ¿no? ¿Y cómo te quedaría al final? Te quedaría
R inicial o resistencia inicial sobre la resistencia final es igual a ¿cuánto? Te queda, multiplicas, ¿no? Acá te queda, ¿cuánto te quedaría más o menos? Serían 0.0625, ¿no? Por este 0.5 a la 4, ¿no? Porque el R a la 4 se fue, pero el 0.5 también está elevado a la 4, ¿no? Entonces este de acá se multiplica con esto, ¿no? Son extremos y medios, así que se multiplica con este, acá era 1, ¿no? Entonces ahí queda arriba 0.0625 sobre ¿cuánto te queda acá? 1, ¿no? Porque ahí quedaba 1 ya. Ya, pues, y entonces, ¿cómo te quedaría? R inicial o R sub 0 por 1 es R sub 0. Es igual a radio final perdón, resistencia final por 0.0625. ¿Ya? Y entonces, si tú estás disminuyendo, qué hemos hecho? ¿No? Con el otra resistencia, para hallar la otra resistencia, les dije que hemos disminuido la mitad del radio. Entonces, si tú disminuyes la mitad del radio, ¿no? Obviamente la resistencia va a aumentar, ¿no? La resistencia después, ¿no? La resistencia final. Ya, por eso la resistencia final es mayor. ¿Y en cuánto aumenta? Pues te preguntan, ¿no? ¿Cuánto saldría ahí este 0. Ahí sería cuánto? Pues sería así. Sería 625 entre 10.000. ¿Cuánto es eso? 625 entre 10.000. A ver, sáquenlo. Para ver si están atendiendo. ¿Cuánto es eso? 625 entre 10.000. Me ponen ahí por el chat. ¿Cuánto sale más o menos? Aunque lo vamos a pasar para allá, ¿no? Porque si lo pasamos para allá, sería así. 10.000 entre 625, ¿no? R sub 0 es igual a R sub F, ¿no? Entonces sería dividir esto, ¿no? 10.000 entre 625. Ajá, 16. Entonces, sale 16 veces la resistencia inicial es igual a la resistencia final. Y te preguntan en tu examen, si le disminuimos el radio a una arteria, la disminuimos en la mitad, ¿no? ¿En cuánto aumenta su resistencia? La respuesta acá sería, aumenta 16 veces, ¿no? La resistencia final es 16 veces la resistencia inicial. Y ahí comprobamos lo que te digo, ¿no? Que cuando tú disminuyes el radio, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Ya? Aumenta. Eso pasa. Pero me entendí esa parte, ¿ya? ¿Sí se entendió toda esta parte de las resistencias? Ya después, cuando lleguemos a vascular, ya esto lo voy a hacer más rápido, pues ya no lo voy a explicar así. Ya, bacán. No se olviden la ley de Ohm y sus análogos, ¿ya? Ahí lo voy a señalar para que quede en el video, ¿no? Ahí, pum, pum, flujo, pum, resistencia vascular periférica, ¿ya? Voltaje, así, intensidad es acá, ¿ya? Con flujo, resistencia ahí, ¿ya? Ya, entonces ya recordar un poquito de su física, ¿ya? Que eso también es pregunta en fisiología otra vez. Ahora sí vamos con la parte ya más fisiológica y es importante también. Vamos a ver la mecánica ya del miocardio. Entonces esto más rápido ahora sí. Les decía que aquí en la mecánica del miocardio nosotros vamos a estudiar cómo es que el corazón logra bombear sangre, ¿no? A partir del ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Y cuánta sangre se bombea del corazón por minuto? Se bombean 5 litros por minuto y eso te representa el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, ¿ya? ¿Y esto cómo sale? Pues eso también sale de la formulita, pues que ya te he explicado, ¿ya? Pero en este caso es otra fórmula, ya es igual a... La fórmula que te he enseñado es esta, ¿no? Presión arterial media. No, no están en el drive. Me he olvidado todavía de subirlo. Quería explicar esta parte.
Ya después lo subo, ¿ya? No se preocupen. Tenemos entonces que la presión arterial media, ya les había explicado, ¿no? Es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Eso nos dice, lo sacamos a partir de la ley de Ohm, ¿no? En un circuito, como circuito, ¿no? Esto es como circuito, ¿ya? Pero nosotros en esta clase vamos a estudiar solamente al corazón, ¿ya? Al corazón. Y el corazón se estudia a través del gasto cardíaco. Y cuando este gasto cardíaco falla, la enfermedad que tienes es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? En una insuficiencia cardíaca hay menor gasto cardíaco, ¿no? Ya, bueno, eso depende ya cuando vean insuficiencias cardíacas, pero esta es la base para que ustedes entiendan después insuficiencias cardíacas. Entonces, toda esta fórmula de la ley de Ohm estudia todo el sistema cardiovascular, pero el gasto cardíaco solamente nos estudia el corazón, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Y el gasto cardíaco se estudia, les dije que es el volumen que sale del corazón por minuto. Pero ¿cómo hayas eso? Pues eso lo hayas a partir de lo que ya sabemos, que nosotros sabemos que el corazón tiene una frecuencia cardíaca. Nosotros sabemos que el corazón tiene un volumen sistólico, ¿no? Que se eyecta en la fase de eyección. ¿A cuánto equivale el volumen sistólico que vimos ayer? ¿Cuánto es el volumen sistólico? ¿Cuánto es el volumen que se eyecta en cada ciclo cardíaco? Ayer les dije. Respondan por el chat. No, 120 es el volumen que llega al ventrículo antes de la eyección. 120 es el volumen telediastólico. 70, ajá. 70 es el volumen que se eyecta. 70 mililitros, ¿no? 70 ml. Y lo que queda, ¿cómo se llama, Marcos? ¿Cómo se queda? Los 50 que quedan en el ventrículo, que no salen. Telesistólico, ajá, muy bien. Telesistólico, Víctor, completo, porque hay dos teles, ¿no? Telediastólico y telesistólico. Ya, el telesistólico es el que se queda. El gasto cardíaco, como les digo, son 5 litros por minuto. Ya más o menos son 70 mililitros, ¿no? Esto depende también, ¿no? De la persona, pero en promedio son 70. ¿Ya? Pero esto es solamente por cada ciclo cardíaco. Falta el tiempo, ¿no? ¿Cuántos latidos son por minuto? Más o menos. También son más o menos 70, 75 latidos por minuto de una persona, ¿no? Entonces multiplicas 70 mililitros que salen en cada ciclo cardíaco, ¿no? En cada periodo de eyección, por 70, 75 latidos por minuto, ¿no? Y ahí te sale, pues, latidos, ¿no? Entonces son latidos por minuto. Si tú multiplicas esto, más o menos son 4.900 mililitros por minuto, ¿no? Que salen del corazón. O sea, si lo pasas a litros, son 4.9 litros por minuto. Que ahí están los 5 litros, pues no lo redondean porque estos 70 latidos depende, pues, ¿no? Puede ser 71, 72, 73 latidos por minuto, pues no, todas las personas tienen 70. Y por eso el gasto cardíaco promedio es 5 litros por minuto. Ya saben de dónde sale esos 5 litros por minuto. Entonces, gasto cardíaco va a ser igual a ¿qué? A volumen de eyección o volumen sistólico, que son 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y ahí sale el gasto cardíaco, o sea, la sangre, la sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿ya? En un minuto. Por eso es que gasto cardíaco también lo van a encontrar con el nombre de volumen minuto cardíaco. Es el volumen que expulsa el corazón en un minuto, ¿ya? Eso es. Y de acá también sale lo que es las unidades de sangre que te ponen, ¿no? En una donación. ¿Cuántas unidades te sacan? ¿Cuánto equivale una unidad de sangre? Más o menos. Son 450 mililitros, ¿no? Eso más o menos es una unidad de sangre. ¿Ya? Más o menos ahí con eso se relacionan algunas cosas, pues ya que ya saben. Ya, ese es uno. Ese es el gasto cardíaco. ¿Ya? Que ahorita analizamos, ¿ya? Cómo se regula también ese gasto cardíaco. Y otra cosa que también les pueden preguntar es el índice cardíaco. El índice cardíaco es la división del gasto cardíaco, o sea, la división de estos 5 litros por minuto, ¿ya? Entre la superficie corporal, ¿ya? Entre la superficie corporal de una persona. Y ese incluso es más exacto todavía, ¿ya? Y es este el valor del índice cardíaco, que es igual al gasto cardíaco sobre la superficie corporal de una persona, ¿no? ¿Ya? Ese es el índice cardíaco, ¿ya? El índice cardíaco equivale a esto, a 2.5
a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado es la superficie corporal, el área corporal de una persona. Ya, eso es incluso más exacto, pero no les preguntan mucho, pero por si acaso les he puesto ahí. Ahora sí, lo que es importante, ¿ya? Y lo que pocos saben, el gasto cardíaco. Como les dije, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, por eso acá está un corazoncito con un reloj, ¿ya? Frecuencia cardíaca son los latidos en un minuto, ¿no? ¿Ya? Eso también es la frecuencia cardíaca, comandado por el nodo sinusal, no te olvides. Por el volumen latido, ¿ya? O volumen sistólico, ¿no? Volumen que se eyecta en un ciclo cardíaco, ¿ya? En la fase de eyección, no se olviden. Eso es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, si tú lo quieres estudiar, tienes que estudiarlo con sus partes, pues. Vamos a estudiar el día de hoy esto. Vamos a estudiar frecuencia cardíaca y vamos a estudiar volumen latido. Lo que más les preguntan es esto, volumen latido o volumen sistólico. Este volumen latido o volumen sistólico depende de tres factores. Tres factores, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a estudiar cómo se regula la frecuencia cardíaca que también determina el gasto cardíaco, ¿ya? En esta diapositiva vamos a estudiar los factores que determinan el volumen sistólico de 70 mililitros, ¿no? Que les dije, ¿ya? Que son regulados por tres factores. Lo tenemos acá. Vamos a empezar entonces. Regulación del volumen sistólico. Tenemos en primer lugar la precarga, luego tenemos la contractilidad y la resistencia vascular sistémica, o más conocida como poscarga, ¿ya? Poscarga. Esta es la resistencia que te ofrece la aorta, la poscarga. Pero vamos por partes. Vamos a empezar por la precarga. ¿Qué es la precarga? Que cuando tú aumentas la precarga, aumenta el volumen latido. ¿Por qué? Porque estos que están arriba, precarga y contractilidad, son directamente proporcionales al volumen sistólico, ¿ya? Y resistencia vascular sistémica es inversamente proporcional. O sea que si tú aumentas la precarga, va a bajar el volumen, perdón, va a aumentar el volumen sistólico, ¿ya? Si tú aumentas la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Si tú bajas la resistencia vascular sistémica, aumentas también el volumen latido, ¿ya? Porque es inverso, ¿ya? Estos son directos y y este de acá es inverso. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es la precarga? La precarga, ustedes así en simples palabras, ¿ya? Es la cantidad de sangre que le llega al corazón a través de las aurículas, ¿ya? Es la precarga. Se determina por eso. Pero acá está la definición más exacta, ¿ya? La precarga es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica ventricular al final de la diástole, ¿ya? O sea, la precarga es todo lo que el ventrículo puede aguantar de sangre, toda la llegada de sangre al ventrículo a partir de la aurícula, ¿ya? Eso es la precarga, no se olviden. O sea, es como una preparación para botar la sangre, pues, ¿no? Te llega la sangre antes de que la botes, eso se llama precarga, ¿ya? Antes del proceso de eyección, eso es precarga. Precarga, el grado de estiramiento de la fibra miocárdica ventricular al final de la diástole, ¿ya? Entonces, está determinado la precarga, si les pregunto, ¿por quién? ¿Por el volumen telesistólico o volumen telediastólico? La precarga. ¿Telesistólico o telediastólico? Eso puede ser pregunta de examen. Muy bien, Marcos, telediastólico. Ajá, telediastólico. Sí, qué bueno que estén entendiendo, ¿eh? Ya, ese es el primer factor, ¿ya? La precarga. Ahora tenemos la contractilidad. La contractilidad tiene que ver ya con lo que hemos estudiado, pues una de las propiedades mecánicas de la fibra miocárdica, la contractilidad, ¿no? Una propiedad mecánica, una de las 5 propiedades, pero está dentro de la mecánica, ¿no? La contractilidad. ¿Qué es la capacidad del ventrículo para contraerse? Pues esto depende más que todo de la cantidad de puentes cruzados de actina-miosina que se formen, ¿no? Si tiene si está, el miocardio está bien estructurado con sus sarcómeras, de eso depende la contractilidad, ¿ya? Y por último, el último factor que determina el volumen sistólico, ¿ya? Es la resistencia vascular sistémica, o también llamada postcarga, más lo van a encontrar como postcarga. La postcarga es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular y contra la cual el ventrículo debe contraerse, ¿ya? O sea, la postcarga es la fuerza que la aorta te ofrece ante la inminente salida de sangre del ventrículo, ¿ya? O lo mismo pasa en la arteria pulmonar, ¿ya? Es la resistencia que se opone a la salida de sangre del ventrículo. Esa es
la postcarga. Por eso es que vamos ahora a analizar por qué esto de acá es directamente proporcional y por qué este de solito es inversamente proporcional. Imagínate, si te llega más precarga, como te dije, es lo que llega al ventrículo. Imagínate que si te llega mucha sangre al ventrículo, hay mucho retorno venoso, ¿no? Viene la sangre, llega a las aurículas y de ahí pasa al ventrículo. Mucha sangre llega. Entonces ese ventrículo, obviamente si le llega más sangre, va a botar más sangre también, ¿no? Entonces si aumenta la precarga, le llega más sangre al ventrículo, se distiende más, entonces la contracción ya va a ser más fuerte también para que bote más volumen, ¿no? Le llega más sangre, bota más sangre. Y si le llega más sangre, se tiene que contraer más, entonces también aumenta la contractilidad. Y si aumenta la contractilidad, también bota más sangre. El corazón se contrae mucho más fuerte y bota más sangre, ¿ya? Por eso estos dos son directamente proporcionales al volumen minuto, perdón, al volumen sistólico, ¿ya? Al volumen sistólico de 70 ml, no se olviden, ¿ya? Volumen sistólico de eyección. ¿Y ahora qué pasa con la postcarga? Les digo que esto es la resistencia que le ofrece los vasos, en este caso aorta o pulmonar, a la salida de sangre por los ventrículos. Entonces, si la fuerza esa que se opone al vaciamiento del ventrículo es mayor, si es más fuerte lo que se opone, entonces del ventrículo va a salir menos, ¿no? El volumen sistólico va a ser menor, ¿ya? Por eso es que es inverso, pues. Si este aumenta, si la resistencia vascular por parte de aorta o de pulmonar están aumentadas, el volumen que sale del corazón es menor, ¿ya? Es menor. Por el contrario, cuando esto de acá es menor, cuando la fuerza que se opone a la salida de sangre por el ventrículo es menor, esto es mayor, pues, ¿no? Por ejemplo, una persona hipertensa, ya una persona hipertensa con hipertensión arterial, que la aorta está ahí ofreciendo mucha resistencia a la salida del ventrículo. ¿Qué pasa en una persona con hipertensión arterial? Este volumen sistólico, ¿está aumentado o disminuido? ¿No? ¿Qué pasa ahí? A ver, respondan. Una persona con hipertensión arterial que tiene aumentada la fuerza que se opone a la salida del ventrículo, que tiene aumentada la postcarga. ¿Qué pasa con el volumen latido, volumen sistólico? ¿Aumenta o disminuye en una persona con hipertensión? Ajá, disminuye. Muy bien, disminuye. ¿Ya? Así de simple es esta parte. No se olviden esos factores. Y acá hay otras preguntitas, pues. La precarga tiene su ley, ¿ya? La precarga lo descubrió un científico que se llama Starling, basado en los trabajos de otro científico que se llamaba Frank, y por eso la ley se llama Frank Starling, ley de Frank Starling. No se olviden, ley, porque también hay fuerzas de Frank Starling, seguro han escuchado, y siempre se confunden. Es facilito, corazón, solamente que hay muchas cosas que a veces les confunden a los alumnos, pero yo también me confundía, ¿ya? Sino que ya después estar leyendo mejor, ya pues. En farmacología me recuperé en cardiovascular, ahí sí me levanté. Farmacología me sirvió para estudiar cardiovascular otra vez. Entonces, la ley de Frank Starling se aplica acá, a la precarga. Esa es ley de Frank Starling, ¿ya? Que es lo que estudia lo que ya te he dicho, la capacidad de distenderse del ventrículo ante la llegada de sangre por parte de la aurícula, ¿no? Se relaciona con el retorno venoso, ¿ya? Por el retorno de sangre de las venas, de la vena cava inferior, superior. Eso es precarga, ¿ya? Eso es precarga. Y su ley es la de Frank Starling. Entonces, Frank Starling, ley de Frank Starling, como ley de Frank Starling se estudia en corazón. Vamos a ver en la siguiente clase las fuerzas de Frank Starling. Las fuerzas de Frank Starling, ¿ya? O las fuerzas de Starling, como quieran decirlo, fuerzas de Frank Starling, fuerzas de Starling, se estudian en vasos sanguíneos, específicamente en microcirculación, que lo vamos a ver, ¿ya? Microcirculación. Las fuerzas de Frank Starling, ¿no? Siguen ahí. ¿Cuáles son las fuerzas de Frank Starling? La presión hidrostática, la presión oncótica, ¿no? ¿Ya? Todo eso que seguro han visto en histología un poquito, ¿no? En microcirculación. Creo que sí ven esa parte, porque yo me acuerdo que sí vi, ¿ya? Esas son fuerzas.
¿ya? Presión hidrostática, presión oncótica, ¿ya? Todo eso que vamos a ver. No se confundan entonces, ¿ya? Y por parte de la poscarga también tiene su ley. Es la ley de Laplace. La ley de Laplace, ¿ya? Que te estudia lo que es la tensión en el ventrículo, ¿ya? La fuerza ventricular. Eso te estudia la ley de Laplace. Acá lo vamos a ver en la teoría. Miren acá. Tenemos la precarga, que les dije que es directamente proporcional a qué. Acá, ¿no? Al volumen latido. Pero si es directamente proporcional, o sea, si esto aumenta, el volumen sistólico aumenta, ¿no? ¿Qué más aumenta? El gasto cardíaco, ¿no? Porque están al mismo nivel también. Aumenta gasto cardíaco, aumenta esto, aumenta precarga, ¿no? Entonces, así sacan las preguntas de examen, pues a partir de las formulitas, que ya les expliqué de dónde salen. Ya directamente proporcional al gasto cardíaco. Y su ley es la ley de Frank-Starling, y tiene sus factores, pues. Les digo, el retorno venoso es uno de los factores de la precarga. Cuando tú aumentas el retorno venoso, aumenta la precarga, ¿no? ¿Por qué? Porque está que aumenta la sangre que llega al corazón, pues es el retorno venoso. ¿Ya? Cuando tú aumentas la distensibilidad del ventrículo, un ventrículo más gordito, entonces puede albergar más sangre, ¿no? Un ventrículo más amplio, más anchito, ¿no? Que tiene más capacidad para distenderse ante la llegada de sangre. También aumenta su precarga. ¿Qué más determina la precarga? La contracción auricular, la sístole auricular. ¿Qué ruido cardíaco se escucha en la sístole auricular? Pregunta de ayer. ¿Qué ruido cardíaco escuchamos en la sístole? ¿Qué es patológico? Sí o sí patológico. ¿Qué ruido cardíaco escuchamos en la sístole? Cuarto. Muy bien, cuarto. Cuarto ruido. Ese siempre es patológico. Recuerden que la sístole auricular era cuando la aurícula se contraía, el último, ¿no? Era el último paso ya antes de lo que era ya el inicio de la sístole propiamente dicha, ¿no? Era el último paso ya de la diástole. Ahí se expulsaba el último cachito de sangre que estaba en la aurícula, ¿no? Los 20 mililitros adicionales para completar los 120 que llegan al ventrículo, ¿no? Eso es la contracción auricular, sístole auricular. Entonces, cuando esa contracción, imagínense que la contracción auricular sea más fuerte. ¿Qué pasa con la precarga? También va a aumentar, ¿no? Porque si tú contraes más fuerte la aurícula, más sangre se bota al ventrículo. Y entonces, si más sangre se bota al ventrículo, aumenta la precarga, pues, ¿no? ¿Ya? Hay relaciones, pues. Les preguntan eso, y es sencillito. Se ponen a pensar nomás un ratito y marcan su respuesta. Luego tenemos ahora la poscarga, que ya les había dicho. La poscarga es inversamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si tú aumentas poscarga, estás aumentando la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo. Entonces va a disminuir el volumen que sale del ventrículo, disminuye el volumen latido, volumen sistólico. Y baja también el gasto cardíaco, pues, ¿no? Porque este está así, no están al mismo nivel y este está a otro nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces son inversas ahí. Inversamente proporcional al gasto cardíaco. Ya entiendes por qué. Y esto se rige con la ley de Laplace que te dije. Que te estudia lo que es la tensión que soporta el ventrículo, pues. ¿Ya? Entonces, cuando tú aumentas la presión en el ventrículo, entonces la tensión también es mayor del ventrículo, ¿ya? Y si tú aumentas la tensión del ventrículo, ¿qué pasa con la poscarga? La poscarga también tiene que ser mayor, ¿no? Va a haber una fuerza de la aorta o de la pulmonar que se oponga ahí a la salida de sangre, ¿no? Siempre ahí luchan, ¿ya? Igual acá con el radio, el radio. Esta ley de Laplace también lo vamos a estudiar en vasos sanguíneos, ¿ya? El jueves que seguimos con vasos sanguíneos. También cuando aumenta esto, cuando aumenta el radio, en este caso del ventrículo, también aumenta la tensión que soporta el ventrículo. Cuando aumenta el grosor, E significa grosor, ¿ya? Grosor. Cuando aumenta el grosor del ventrículo, también aumenta la tensión del ventrículo, ¿ya? Y no se olviden, Laplace, poscarga, Frank Starling, precarga. Pregunta de examen, los dos han sido. ¿Ya? Pregunta de examen. Y te preguntan también los factores que regulan eso. Es sencillo, ¿ya? Ahí están. Y acá los factores de la poscarga. Cuando aumenta la presión arterial, cuando aumenta una persona hipertensa,
¿no? Ofrecía más resistencia a la aorta, ¿no? Entonces la poscarga aumenta también, ¿no? Así hemos visto, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿no? Hace rato, cuando tienes una persona con hipertensión arterial, entonces la fuerza que se opone a la salida del ventrículo es mayor, ¿no? Entonces aumenta la poscarga. ¿Y qué pasa con el volumen que sale? Es menor, ¿ya? Y la resistencia también, ¿ya? La resistencia son los factores. Cuando tú aumentas la resistencia de la aorta, o sea, es más resistente, ¿ya? Entonces la poscarga es mayor, ¿no? La poscarga tiene que ver con la aorta, con la pulmonar, no se olviden. Ahí pueden anotar para que se acuerden más todavía, ¿no? La precarga tiene que ver con la sangre que llega al corazón, ¿ya? Y la poscarga tiene que ver con la resistencia que ofrece la aorta y la pulmonar, ¿ya? Resistencia que ofrece la aorta y pulmonar ante la salida de sangre del ventrículo, ¿ya? Cuando esa resistencia es mayor, sale menos sangre, pues, ¿ya? O sea, cuando esa poscarga es mayor, sale menos sangre, ¿ya? No se olviden, precarga y poscarga. Y acá se analiza esto, acá pues con este gráfico, con esto que ya saben, ya. Les dije, este es nivel intermedio, ¿no? El de Víjores era el nivel demoníaco, ya. Y el nivel básico es el texto que les puse ahí a un costadito, ¿no? Ya ya supone que ya están en nivel intermedio. Por eso les he puesto esta imagen del néter, ya. Este es del néter de fisiología. Esto es lo que pasa normalmente, ¿no? En un ciclo cardíaco. Teníamos en primer lugar eh, que las válvulas atrioventriculares, en este caso te toman en cuenta la mitral nomás, ¿no? De la parte izquierda. Como te dije, siempre se estudia más la parte izquierda, ¿ya? Porque la parte derecha se estudia en pulmón, cuando vemos respiratorio. Entonces tenemos acá la mitral, que está abierta en, en la fase de llenado, ¿no? Toda esta es la fase de llenado. Mira cómo empieza la fase de llenado. De llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Se empieza a llenar. Empezaba en 50 mililitros, ¿no? Porque ese 50 que representa volumen telesistólico, volumen telediastólico. Respondan, rapidito, rapidito. Telesistólico, telediastólico. Telesistólico, bien, telesistólico, ¿ya? Así. Entonces, con eso se empieza, ¿no? Con eso se empieza al final de este periodo que es la relajación isovolumétrica, miren acá. Relajación isovolumétrica. Recuerden que esta horizontal es volumen, ¿no? Ayer hemos visto, este es volumen y la vertical es presión. Entonces, por eso la presión disminuye en la relajación isovolumétrica, ¿no? En la relajación isovolumétrica también, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba ahí? Se cerraban acá las válvulas, ¿no? Válvula órtica en este caso, ¿no? De la parte izquierda. Válvula órtica cerrada. Esta es relajación isovolumétrica, que también era parte de qué? De la diástole, ¿no? Ahí está en su cuadrito. Como quinto paso, pero está de color verde, ¿no? Creo que representa la diástole, ¿ya? Luego seguía de la relajación volumétrica, venía el llenado, ¿no? Venía el llenado, se abría acá la válvula mitral, ¿no? La válvula atrioventricular, empezabas con los 50 mililitros del volumen telesistólico y entonces empezaba a llenar el ventrículo. Se empieza a llenar el ventrículo y llegas hasta cuánto? A 120, ¿no? Acá hay un ligero aumentito, ¿no? Incluso la imagen del Guyton está mejor, ¿no? Porque acá te hace así, ¿no? Y pin, te levanta así, ¿no? Que te representa la sístole auricular. Y con eso llegabas a 120 mililitros, ¿no? Bueno, acá la imagen del Nether te pone 150, pues, pero tú acuérdate que son 50 y 120, más fácil, que es lo que siempre preguntan. Entonces, 120 mililitros. ¿Eso qué era? Telediastólico, telesistólico. Rapidito. Ajá, telediastólico, muy bien. El telediastólico entonces 120. ¿Y qué pasaba cuando se llenó el ventrículo completamente? Ahora el ventrículo está que se prepara para eyectar, ¿no? Y hay una fase de contracción isovolumétrica. Nuevamente se llama isovolumétrica porque miren acá el volumen. La gráfica de volumen está constante, pues, ¿no? Igual que acá que la relajación isovolumétrica, volumen constante. Isovolumétrica, mismo volumen. Y acá tenemos contracción isovolumétrica, mismo volumen, ¿no? La presión en el ventrículo empieza a aumentar porque se está preparando para contraerse, ¿no? En la fase de eyección. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega a la fase de eyección? ¿Qué tiene que pasar con la válvula aórtica? Se tiene que abrir para que salga la sangre de la aorta, pues, ¿no? Y la presión empieza a pasarse ahora a la aorta, ¿no?
y se llega a los 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y luego ya termina el periodo de eyección y va bajando, ¿no? Baja, baja, baja. Hasta que se llega a cierto punto en que se tiene que cerrar la válvula aórtica, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Nuevamente se llama relajación isovolumétrica, ¿no? Ahí ocurre el cierre de válvulas aórticas, ¿no? La relajación isovolumétrica, mismo volumen, ¿ya? Y ese es en resumen el ciclo cardíaco. Pero ese ciclo cardíaco y las presiones y los volúmenes se alteran, pues. Se alteran con esto. Miren acá lo que pasa. Vamos a analizar primero qué pasa cuando aumenta la precarga o aumenta el retorno venoso, aumenta la sangre que le llega al corazón. ¿Qué pasa con este ciclo cardíaco? Miren cómo de estar así, miren esa figura. Miren ahora cuando llega más sangre, cuando el corazón come más, se hace más gordito, miren esta figura, ¿no? Se hace más anchito. ¿Se dan cuenta? Cuando come más el corazón, o sea, el corazón come más, también se hace más anchito. ¿Qué aumenta, pues? Si aumenta el retorno venoso, obviamente les dije que si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen que sale, ¿no? Aumenta el volumen sistólico, ¿ya? Aumenta el gasto cardíaco. Entonces, empiezas desde acá, imagínate, ¿no? Ahora superas los 120, mira, superas los 120 mililitros, mira, se llena un montón ahora el corazón porque aumentaba el retorno venoso, ¿ya? Igual se da acá la contracción isovolumétrica, eyección, ¿ya? Pero como te digo, como ha llegado más sangre, tiene que expulsarse más. Y por eso mira ahora cómo el volumen que queda, o sea, el volumen telesistólico, ¿ya? Ahora es menor de 50, miren, ¿no? Está por acá que es menor de 50. Entonces ha botado más sangre. Por eso aumenta también el volumen que se eyecta, ¿no? Aumenta el volumen que se eyecta. ¿Y qué pasa con el volumen que queda? Disminuye el volumen telesistólico, ¿no? Aumenta el volumen que se eyecta, volumen sistólico. ¿Por qué? Porque ha aumentado el volumen que llega, ¿no? El retorno venoso, ¿no? Aumenta el retorno venoso, el volumen que llega, aumenta el volumen que sale, disminuye el volumen que queda en el ventrículo al final de la contracción, que es la sístole, ¿no? Disminuye ese volumen, ¿ya? Y eso se ve en la gráfica acá. Pasamos a la siguiente, contractilidad. ¿Qué pasa cuando aumenta la contractilidad del miocardio? ¿Qué se altera ahí? Ahí más se altera lo que sale, ¿no? Lo que sale. Entonces acá normal, vamos desde acá. Vamos empezando de acá, ¿no? En la fase de eyección, que es más que todo donde se da la contractilidad, ¿no? Se contrae el corazón, ¡pum!, te bota un montón. Como ha aumentado mucho la contractilidad, ¿qué pasa con el volumen de eyección? Te bota un montón, ¿ves? Te bota un montón. Te bota un montón. O sea, aumenta el volumen sistólico. ¿Qué pasa con el volumen telesistólico? Con lo que queda en el ventrículo. Disminuye, ¿no? Menor de 50. ¿Ves? Está disminuyendo y se va para acá. ¿Ya? Y también lo que pasa con el llenado. El llenado es menor, pues porque el ventrículo, como su contractilidad está aumentada, es un ventrículo que tiende poco a distenderse, ¿ya? Y por eso es que no se alcanza los 120 mililitros, ¿ya? Que en este caso lo representan con 150, ¿ya? Entonces acá la gráfica, si se dan cuenta, se va para el lado izquierdo, ¿no? Se dirige hacia el lado izquierdo. Entonces les preguntan en su examen, ¿qué pasa cuando aumenta la contractilidad con la, con la gráfica de presión-volumen del ciclo cardíaco, ¿no? Con el diagrama presión-volumen. Se va para la izquierda, ¿lo ven? Se va para la izquierda. Cuando aumenta, ¿qué? La contractilidad, ¿ya? Se va para la izquierda. Cuando aumenta la precarga retorno venoso, simplemente se hace más gordito, ¿ya? Imagínate tú comieras un montón, te hace más gordito, ¿ya? Entonces la sangre, como retorna más al corazón, el corazón se hace más, su ciclo cardíaco se hace más gordito, ¿ya? Tanto lo que bota como lo que le queda, pues, ¿no? Se hace acá más anchito, ¿ya? Ah, dime, Marcos, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levantaste la mano. ¿Alguna duda, Marcos?
Se cortó el audio por un momento, pero creo que era mi internet. Disculpen. Ah, no, no hay problema. ¿Qué parte se cortó? ¿Sí entendiste esta parte que te dije Ah, que... no, sí, sí, sí. La parte de gorditos y luego de ahí unos 5 segundos nomás y luego normal. ¿Y sí entendiste esto de contractilidad? ¿Sí entendieron Ah, todos? sí, sí. Ya, ya, entonces normal. Ya, vamos acá con la parte de... Avisen nomás, avisen nomás. Avisen si se corta. Porque no lo van a ver, no lo van a volver a ver así este tema en la universidad. El doctor les explica el toque, no. Ya. Ya luego tenemos acá qué pasa cuando aumenta la postcarga, ¿ya? O sea, qué pasa cuando la aorta o la arteria pulmonar, bueno, en este caso la aorta, ¿no? Porque estamos en la parte izquierda. ¿Qué pasa cuando la aorta se opone más a la salida de sangre? Entonces la sangre va a salir menos, ¿no? Disminuye el volumen sistólico. Y por eso miren acá, miren en la fase de eyección. Ahora el volumen volumen telesistólico, el volumen que queda en el ventrículo, es mayor, ¿no? ¿Mayor de qué? Mayor de 50, ¿no? Está por acá, ¿ya? Con el llenado no pasa nada, pues, ¿no? Solamente esto tiene que ver con la salida, pues, ¿no? Con la salida. La salida va a ser menor porque la postcarga está aumentada, ¿no? La fuerza que, que se opone a la salida de la sangre del corazón es mayor. Entonces, por eso sale menos sangre, pues. Y entonces, por eso es mayor el volumen sistólico, ¿ya? Entonces ahí pueden hacer sus conclusiones. O lo pongo acá de una vez, ¿ya? Lo voy a poner acá porque eso viene en el examen. A ver, vamos poniéndolo. Me ayudan, a ver. Me ayudan. Vamos a poner volumen. Por eso lo voy a subir después de estas diapositivas, ya. Volumen. Acá, ¿no? ¿Qué se altera en esta parte? Cuando aumenta la precarga. ¿Qué pasa con la gráfica? Volumen telediastólico, vamos a poner. Volumen telediastólico. ¿Qué pasa? Mayor a 120 mililitros, ¿no? Eso pasa con el volumen telediastólico en esta parte, cuando aumenta la precarga. ¿Qué pasa qué pasa con el volumen de eyección, con el volumen sistólico? ¿Qué pasa ahí? Es mayor, ¿no? Porque está llegando más sangre al corazón, entonces tiene que botar más el corazón, ¿ya? Entonces es mayor el volumen sistólico, ¿ya? Vamos a poner ahí que es mayor, nomás así, mayor, ¿ya? ¿Y qué pasa con el volumen telediastólico? Perdón, telesistólico. Volumen telesistólico. Lo que queda es menor, ¿no? ¿Menor de cuánto? Menor de 50. ¿Por qué es menor de 50? Porque está que se bota más, ¿no? Porque ha aumentado la precarga, ¿no? Aumenta el retorno venoso. Ya entonces es menor. Y esta es la conclusión por esa gráfica. ¿Qué pasa cuando aumenta la precarga? Tienen ahí. Ya, lo mismo vamos a aplicar a las tres. ¿Me ayudan, por favor, ya? La siguiente. Acá. Cuando aumenta la contractilidad es esta gráfica, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la contractilidad? ¿Qué pasa con el volumen telediastólico? Es menor, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Menor, vamos a poner acá. Menor, ¿ya? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Si el corazón ahora se contrae más fuerte. Con el volumen sistólico. Ahí como está, ¿no? Mayor, es mayor. Cuando el corazón se contrae más fuerte, ¡pum! Aumenta la contractilidad. Como está ahí, está bien, mayor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? Con lo que queda. Como se contrajo muy fuerte, ¿qué pasa con el volumen que queda en el ventrículo? Es menor de 50. Entonces, ahí está bien, ¿no? Lo único que cambió aquí es el volumen telediastólico, si se dan cuenta. ¿Ya? Por eso es que la curvita, toda esta gráfica, ¿ya? Se va para la izquierda, pues, ¿no? Porque solamente se cambia esto, pues. Y este sigue igual, pero también sigue menor, ¿ya? Por eso se va para acá. Otro. Aquí.
¿Qué pasa con el volumen telediastólico? Cuando aumenta la poscarga, cuando aumenta la resistencia de la aorta, de la pulmonar, ¿qué pasa? Ahí no tiene nada que ver, ¿no? Ahí se mantiene igual, ¿ya? El volumen telediastólico. O sea, lo que se llena el ventrículo, ¿no? Porque el ventrículo está lleno normal, ¿no? Está llenado en sus 120, ¿no? Él está esperando nomás, él se regula ahí por la resistencia que le ofrece la aorta y la pulmonar, ¿no? Esos 120 están ahí. Lo que sí se altera es su capacidad de salida, ¿no? Como la aorta y la pulmonar están que le ofrecen mucha, ajá, ahí va a ser menor. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me entendieron. Y el volumen telesistólico, como está que sale menos sangre porque la aorta y la pulmonar están que, ajá, están que le ofrecen mucha resistencia, es mayor. Muy bien, muy bien, y ahí comprendieron esa parte. Y ahora le metemos su decoradita para que quede para el otro año, ¿no? Ustedes son los primeros en ver esta parte. ¿No? Y así de sencillo es esto, el corazón. Ya. Lo que viene ahora es un poco más sencillo ya. Bueno, no tanto tampoco, y es explicación para otra cosa. Con respecto al consumo de oxígeno por parte del corazón. El corazón consume oxígeno, el corazón es el órgano que más, más oxígeno consume de todos los órganos, ¿ya? Eso les pueden preguntar una vez. ¿Cuál es el órgano que más oxígeno consume de todos? El corazón, ¿ya? El corazón. Y el corazón tiene que cumplir sus actividades, pues, ¿no? Tenemos que el corazón sufre un estrés de su pared, una contractilidad, su poscarga, su frecuencia cardíaca y la precarga. Para cada actividad el corazón destina cierto porcentaje de oxígeno, ¿ya? Ahí están los porcentajes que no es necesario que se lo aprendan. Lo que quiero que recuerden aquí es que para qué factores se utiliza mayor porcentaje de oxígeno. Para estos dos, ¿no? Si ven ahí el porcentaje, ¿ya? Para la poscarga y para la frecuencia cardíaca. Y eso justamente tiene que ver con farmacología. Y esto no lo van a encontrar así simple, ¿no? O sea, está en los libros, pero está bien escondido, pero tienen que tratar un poquito de razonarlo. Porque en el libro les van a decir que los fármacos, los IECA, los ARA2, ¿ya? Y los beta bloqueadores, todos estos fármacos aumentan más la supervivencia de una persona con supervivencia, ya, que escribo mal ya. Aumenta mucho la supervivencia de una persona con una patología cardíaca, ¿ya? Aumentan mucho la supervivencia de esas personas. Estos fármacos, los IECA, los ARA2 y los beta bloqueadores. ¿Por qué creen? Porque imagínense un corazón que tenga la poscarga aumentada. Un corazón que... Un hipertenso, pues, una persona hipertensa. Tú le das un IECA o le das un ARA2. Los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que lo vamos a ver en renal. Y los ARA2 son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿ya? Por eso se llama ARA2, ¿ya? Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Son fármacos que se usan para la hipertensión arterial. O sea, son fármacos que te van a bajar la presión arterial. Por ejemplo, acá en IECA, el captopril, en la pril que según han escuchado. Los ARA2 van a ver ahí el valsartán, los sartanes, ¿ya? Estos son los pril y estos son los sartanes, ¿ya? Entonces estos fármacos te bajan la poscarga, te bajan la poscarga, porque te bajan la presión arterial, ¿no? Ahí está la idea, pues, te bajan la presión arterial, te bajan la poscarga. Y la poscarga consume 50% de oxígeno, imagínate. Entonces gasta mucho oxígeno la poscarga. Y peor si es una persona hipertensa, la poscarga va a aumentar y este porcentaje de oxígeno va a aumentar. Entonces el corazón va a quitar mucho oxígeno.
Y esa persona, si tú no le das esos fármacos, su supervivencia disminuye, pues, ¿ya? Igual pasa con una persona que sufre de taquicardias, ¿no? Imagínate en las taquicardias, también si tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, se consume más oxígeno. ¿Y cómo tú inhibes las taquicardias? Ahí le das los beta bloqueadores, pues. Entonces, inhibes ese consumo masivo de oxígeno con esos fármacos, ¿no? En estas dos actividades principalmente, ¿ya? La postcarga con los YECAS y los ARA2 y la frecuencia cardíaca con los beta bloqueadores, ¿ya? Son los que más aumentan la supervivencia. Beta bloqueadores se usan, por ejemplo, cuando la persona tiene taquiarritmias, ¿ya? Taquiarritmias, que son simplemente cuando aumenta demasiado la frecuencia cardíaca por distintos mecanismos que ya vamos a ver que tienen que ver con la fisiología que hemos estudiado del sistema de conducción, de los potenciales de acción. Ya todo es igualito, la fisiopatología es lo mismo, solo se altera algo por ahí. Es como esto que hemos estudiado, ya, ustedes ya saben gasto cardíaco, ya saben retorno venoso, precarga, saben postcarga, ¿no? Resistencia vascular, y ya saben interpretar estos gráficos, ¿no? Ya es igualito cuando vean farmacología, fármacos, ¿ya? Cuando vean fisiopatologías. Lo van a entender al toque porque ya saben lo normal, pues. Primero se empieza por lo normal. Ya, entonces, ¿sí me entendieron ahí esa parte? Del consumo de oxígeno y los fármacos que aumentan más la supervivencia de esas personas. ¿Por qué? Porque te reducen este porcentaje de oxígeno, pues, en estas actividades que son las que más consumen oxígeno. Ojalá que sí me haya entendido. Pues ya vamos a pasar a esta parte, ¿ya? Para ir acabando ya. La clase de hoy es un poquito corta. Vamos a acabar 6:30, pues. Ya. Esta parte ya es más que todo para repetir lo que ya les había dicho y que es del... eh, la primera clase les dije, ¿no? Que las venas, como ven acá en este gráfico, son más vasos de volumen, ¿ya? Pregunta de examen. Venas son vasos de volumen o capacitancia. Y las arterias son vasos de resistencia, ¿ya? Y acá lo ven en el gráfico, pues, en este grafiquito. Este de acá es del... ¿De qué libro es esto? Del Néteres también esta imagen, ¿ya? Entonces acá encuentran la distribución del volumen en las venas, ¿ya? Solamente volumen en venas. V de volumen, V de venas, ¿ya? O capacitancia, pregunta de examen, ¿ya? Y resistencia para las arterias. Ahí como pueden ver, ¿no? Ahí está la distribución que ya la pueden leer después. Este gráfico también nos ayuda a ver el consumo de oxígeno, ¿ya? O mejor dicho, el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco que le llega a cada órgano. Les dije la clase pasada que el gasto cardíaco del corazón es el 5%. O sea, el corazón, como todo órgano, también necesita que le caiga algo de lo que él mismo bombea, ¿no? El corazón bombea su sangre por la aorta, pero de la aorta ustedes recuerden que salen las coronarias, ¿no? La coronaria derecha, coronaria izquierda. Y esas coronarias se van a encargar de nutrir al propio corazón. Y hay cierto gasto cardíaco que también se usa para nutrir al corazón en diástole, ¿no? Que es el 5% de todo ese gasto cardíaco que bota el corazón, lo usa el mismo corazón para nutrirse, ¿ya? 5%. Que acá le ponen 4, ¿no? Pero es 5%, ¿ya? 5% del gasto cardíaco para la circulación coronaria. Les dije también el órgano que más gasta sangre, ¿no? Que más usa sangre. El que más recibe gasto cardíaco. ¿Cuál era? El hígado, ¿no? El hígado junto con el tubo digestivo recibe 25% de gasto cardíaco, ¿ya? Teníamos el músculo. El músculo recibe 20% del gasto cardíaco, ¿ya? Y la piel recibe el 5% del gasto cardíaco también, al igual que el corazón, ¿ya? Sino que acá ponen también otros órganos, ¿ya? Piel y otros órganos. Y ahí te sale más o menos 20%, pues, ¿no? Los órganos que faltan por ahí. Pero la piel, solo piel, 5%, ya igual que el corazón. El cerebrito, el cerebrito recibe 15% del gasto cardíaco, ¿ya? 15% del gasto cardíaco. Ya, pues los pulmones simplemente reciben sangre ahí para oxigenarla, ¿no? Y también reciben cierto porcentaje del gasto cardíaco, pues para nutrirse por las arterias bronquiales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí en esta parte? Ya, eso por esa parte. Ya ahorita vamos a pasar a la siguiente. Acá vamos a explicar un poquito más de eso, ya el flujo de los órganos, antes de pasar a lo último. Entonces,
Acá está, ¿no? ¿Quién recibe más gasto cardíaco? O sea, ¿quién recibe más flujo? ¿Quién recibe más Q? ¿Quién recibe más GC, que es lo mismo? Flujo o gasto cardíaco, ¿no? ¿Quién recibe más? El hígado, ¿no es? El hígado, ahí está. El hígado. Al último, la piel, pues. El cerebro, 15, no te dije. Acá el músculo, 20, creo te dije. El riñón, 20 también, ¿ya? El riñón, 20. El riñón también recibe bastante, 20, ¿ya? Y el hígado, pues, ¿no? El hígado recibe sus 25, su 25% de gasto cardíaco. Es el que más recibe, ¿ya? Como órgano. Pero también tenemos otra medida que les pueden preguntar. ¿Cuál es el órgano que recibe más gasto cardíaco, más flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido? ¿Ya? Este es como todo, como órgano en sí. Pero en 100 gramos de todo ese órgano, ¿quién recibe más flujo? Ese es el riñón, ¿ya? El riñón, en 100 gramos de riñón, se recibe más gasto cardíaco que todos, ¿ya? En el corazón es el segundo lugar, ¿ya? Pero les preguntan quién es el que recibe más gasto cardíaco por 100 gramos de tejido. Riñón, ¿ya? Riñón. Otra. ¿Quién es el que consume más oxígeno? Les dije. El corazón, ¿ya? Consume más oxígeno, el corazón. Y después le sigue el cerebro. La diferencia acá es que el corazón te aguanta 20 minutos sin oxígeno. El corazón te aguanta 20 minutos sin oxígeno antes de que se empiece a necrosar. En cambio, el cerebro no te aguanta 20 minutos. El cerebro te aguanta 5 minutos a lo mucho. De ahí se empieza a morir, pues. Por eso cuando hay un shock, ¿ustedes saben qué es shock? Según han escuchado shock, ¿no? Shock es sinónimo de hipoperfusión. Hipoperfusión. O sea, le llega menos sangre a los tejidos. Y un shock ocurre cuando hay, por ejemplo, hemorragias, cuando hay un shock anafiláctico, ¿no? La sangre se empieza a salir de los vasos sanguíneos. Ese es el shock. Entonces, si la sangre se empieza a salir de los vasos sanguíneos, va a haber una hipoperfusión, pues, ¿no? Va a haber menos sangre que llegue a los tejidos. Si la sangre se sale de los vasos sanguíneos. La circulación ya no es cerrada, ahora es abierta, se sale la sangre por ahí. Eso es shock. Y eso es sinónimo de hipoperfusión. Los tejidos empiezan a perder sangre que les llega para nutrirse. Y entonces ahí lo que hacen los que trabajan en emergencias es tratar de mantener estables a estos dos sistemas, cerebro y corazón, a estos dos órganos, principalmente cerebro. Porque ¿de qué le sirve a una persona que mantengas vivo su corazón cuando lo vas a dejar en estado vegetal, ¿no? ¿Ya? Es más importante que, que esté consciente, pues, ¿no? Que siga perfundiendo sangre a su cerebro, porque es el que se muere más rápido, el cerebro, el tejido cerebral. Y acá tenemos el porcentaje de gasto cardíaco. Y esto tiene que ver con el flujo también, pues, ¿no? ¿Quién recibe más gasto cardíaco? El hígado, ¿ya? Son 25%. Acá lo ponen 30, pero el 25 más o menos, ¿ya? Después, en segundo lugar, está el riñón, el cerebro y el corazón, pues solamente 5. La piel también 5, ¿ya? Y el corazón es lo que estamos estudiando ahorita, pues ya después en algún momento seguro llegaremos a esto, ¿no? Bueno, esto ya está, ya. Falta riñón, ¿no? Y esto de acá cerebro ya lo hemos visto también, ya. Las funciones de todo el cerebro. Ya. Vamos nuevamente a repetir lo que hemos visto al inicio. Ya. ¿Quieren que les añada esta diapositiva también al Drive? Me da ganas de solamente subirlos a ustedes, ¿eh? A los que han entrado a la clase, porque los que no entran. Ya, bueno, igual van a ver la grabación. Ya, a todos les voy a añadir igual esta diapositiva, ya. Ya, vamos con esta, la ley de Ohm que ya les había dicho, ¿no? El BIR, ¿no? El BIR, ¿se acuerdan el BIR? El BIR, en física, en la pre-BIR, ya. Voltaje, no se olviden que era igual a qué? A presión, ¿no? Presión arterial media. La intensidad era el flujo, ¿no? El flujo de corriente, que en este caso es un flujo sanguíneo, que es gasto cardíaco, ¿no? O Q, ¿no? Gasto cardíaco. Y R, que era resistencia vascular periférica, ¿ya? No se olviden. Esa formulita de ahí le sale un montón. Les preguntan qué pasa con la presión cuando aumenta el gasto cardíaco, aumenta, ¿no? ¿Qué pasa con la presión cuando aumenta la resistencia vascular? Aumenta. ¿Qué pasa con la presión arterial cuando baja la resistencia vascular periférica? No, acá está. Cuando baja esto, ¿qué pasa? Baja también, ¿no? ¿Ya? Y así. O entre estos dos les preguntan, ¿qué pasa cuando aumenta el gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica?
baja este, ¿no? Ahí sí son inversos estos dos, ¿no? Por la despejación nomás de la ecuación, pues si esto lo bajan para acá, ¿no? Resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces, si baja esto aumenta, ¿no? Ahí con eso juegan nomás, pues. Ya, a ver, vamos con esta parte, que es la regulación de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque hemos visto hasta este momento un componente del gasto cardíaco, que es el volumen sistólico, los 70 ml, ¿no? Ya hemos visto esa parte. Ahora estamos viendo esto, frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca que regula también el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo se regula esa frecuencia cardíaca? Esto vamos a hacer más énfasis en la siguiente clase cuando veamos ya vasos sanguíneos y presión, ¿ya? Acá un poquito nomás, pero es importante para lo que es el gasto cardíaco. Nosotros debemos recordar que tenemos, en primer lugar, varoreceptores de alta presión. Se llaman así varoreceptores de alta presión. Vamos a hacerlo más aquí. Se llaman varoreceptores de alta presión porque están en las arterias, ¿ya? Están en arterias o están en vasos arteriales, ¿ya? Y estos de acá se llaman varoreceptores de baja presión porque están en venas, ¿ya? O tienen contacto con sangre venosa, ¿ya? Por eso se llaman varoreceptores de baja presión. Entonces, los varoreceptores de alta presión, ustedes ya lo han estudiado más o menos en histología, ¿no? Teníamos dos tipos de varoreceptores de alta presión. Unos que estaban en dónde? A nivel posterior acá del callado aórtico, como ven, ¿no? Acá, miren acá, ¿ya? Ahí, a nivel posterior del callado aórtico, y otros varoreceptores que estaban acá en el seno carotídeo, ¿no? ¿Ya? Ahí en la bifurcación carotídea, ahí en el seno, ¿no? Teníamos ahí varoreceptores también. ¿Estos qué hacen, pues? Estos son varoreceptores también de rápidos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en presión arterial, porque vamos a estudiar en presión arterial que hay una regulación de la presión arterial a corto plazo, ¿ya? A mediano plazo y a largo plazo. Pero es importante que sepan ahorita esta parte, que es más que todo a corto plazo, por eso se llaman también reguladores rápidos, ¿ya? Estos son reguladores rápidos de la presión y que va a tener que ver con la frecuencia también, con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasaría si por estos vasos, por estas arterias, ¿ya? Aumenta la presión arterial? Cuando aumenta la presión arterial en estos vasos, esto va a ser captado por estos varoreceptores, ¿ya? Por los varoreceptores del callado aórtico y por los varoreceptores del seno carotídeo. Entonces, ese aumento de presión se capta ahí y se envía información por dos nervios. Uno, los que salen acá, los nervios que salen del callado aórtico, los varoreceptores, envían la información a través del vago, ¿ya? Del callado aórtico por el vago. Y los que envían información del aumento de la presión de acá del seno carotídeo envían la información por el glosofaringio, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, ¿no? Seno carotídeo, glosofaringio. Callado aórtico, vago, ¿ya? Aumento de la presión. Se envía la información. Y entonces, si aumenta la presión, tu cuerpo va a querer bajar la presión, pues, ¿no? Eso es lo que hace tu cuerpo. Entonces, se envía la información de que está aumentando la presión acá, al bulbo. Acá hay más centros en el bulbo, pues, pero lo que importa es que sepas que llega el bulbo, ¿ya? El bulbo. Y del bulbo se envía información para bajar la presión arterial. Entonces, ¿cómo tú bajarías la presión arterial? Pues, ¿qué información tienes que enviar? Para que tú bajes la presión arterial, tienes que mandar información parasimpática del bulbo. ¿Por qué parasimpática? Porque la parasimpática te baja ¿qué? Te baja la frecuencia cardíaca, te baja la, ¿qué más? Te baja la contractilidad del corazón, ¿no? Pero te dije principalmente cuál, te baja la frecuencia cardíaca, el parasimpático. Entonces envía información parasimpática, se estimula el sistema parasimpático para que te baje la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y vamos a ver cómo llegamos a la presión. Si baja la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, ¿qué te daba? El gasto cardíaco. Entonces, tú estás bajando la frecuencia cardíaca mediante estimulación parasimpática, ¿no? Que se activó por el aumento de la presión, ¿ya? Entonces estás bajando la frecuencia cardíaca. Si baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco. Y te vas a la otra fórmula, la de todo el sistema circulatorio. Presión arterial media, ¿no? Presión arterial simplemente es igual a gasto cardíaco por resistencia.
vascular periférica. Entonces tienes que el gasto cardíaco ha bajado porque ha bajado la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Va a bajar también. Ahora entiendes cómo se regula, ¿no? A partir de la información que viajó por un aumento de la presión, llegaste al final, pues, ¿no? Llegas a bajar la presión en todo el cuerpo nuevamente, ¿ya? Así se envía la información. Esos son varoreceptores de alta presión. Y lo mismo pasa acá, pues. Lo mismo pasa acá Lo mismo hacen estos varoreceptores de baja presión. Sino que estos están en contacto con sangre venosa, pues por eso se llaman de baja presión. Y estos son varoreceptores que estimulan a los miocardiocitos de las aurículas y miocardiocitos de los ventrículos para que envíen para que sinteticen péptidos natriuréticos, ¿ya? Péptido natriurético A, péptido natriurético B, que se secreta acá en el ventrículo, no, lo que hemos visto ya, y péptido natriurético C también, ¿ya? Por eso el péptido natriurético C se secreta en el endotelio. El A es el atrial, pues, es el que se sintetiza en las aurículas. El B es el cerebral, ¿no? Pero se sintetiza en los ventrículos, ¿ya? Acá en los ventrículos. Y el C del endotelio, ¿ya? Lo que hacen estos péptidos es también disminuir la presión, ¿ya? Disminuir la presión. ¿Y cómo hacen eso? Vamos a ver acá. Tremendo gráfico que ahora lo puedes analizar. Ya, tenemos acá. Entonces, aumenta la presión arterial, ¿no? Pero ¿cómo tú te das cuenta que aumenta la presión arterial? Porque está aumentando el volumen extracelular, como dice acá. Aumenta el volumen de líquido extracelular. O sea, la sangre es un vaso más gordote, con mucha sangre. Entonces, como tiene mucha sangre, tiene más presión, pues. Y esa sangre, tiene mucha sangre, llega al corazón y como les dije, estos receptores de estiramiento están en las aurículas, ¿no? Están en las aurículas. En las aurículas, en los ventrículos. Ahí tenemos esos receptores, varoreceptores de baja presión. Y empiezan a liberar los péptidos natriuréticos. Primero liberan que es el atrial, en las aurículas, ¿ya? Ese péptido natriurético atrial se liberó por un estímulo en la distensión de la aurícula, porque le está llegando mucha sangre, ya le está llegando mucha sangre propia también, que está aumentando la presión por el mismo aumento de volumen sanguíneo, ya. Entonces se libera el péptido natriurético y el péptido natriurético tiene que expulsar un poco de sangre, pues, para que baje la presión arterial, ya. Baja la presión arterial porque se expulsa un poquito de sangre, o líquido, ¿no? De la sangre. Agüita de la sangre, ¿no? Se expulsa, porque la sangre tiene su parte de agua, ¿no? Más que todo es agua la sangre, pues. Entonces, ¿cómo expulsas agua? El PNA lo que hace es aumentar la natriuresis, o sea, la expulsión de sodio por el riñón, ¿ya? El péptido natriurético atrial. Esa es la función que ya hemos visto en comunicación celular, les dije, el péptido natriurético atrial, ¿ya? Eso hace. Bota el sodio, ¿ya? Eso se llama natriuresis por el riñón, ¿ya? Aumenta la diuresis, porque el sodio, cuando se expulsa, ¿qué te jala? Agua, ¿no? Y entonces de esa manera disminuye el volumen sanguíneo, ¿no? Acá está, ¿no? Disminuye el volumen de líquido extracelular, ¿no? El líquido extracelular está formado por dos, ¿no? El líquido intersticial, les dije, intersticial, en la clase, ¿no? Que hicimos, y está formado por el líquido plasmático, ¿no? El plasma. Y entonces eso baja, pues, del plasma principalmente, ¿no? De la sangre, baja, y como baja ese líquido, menos sangre le llega al corazón, pues, ¿no? Entonces, si menos sangre le llega, disminuye la precarga. Si baja la precarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Baja el gasto cardíaco, ¿no? Porque la precarga es directamente proporcional al gasto cardíaco. Si baja la precarga, menos volumen le llega al corazón, baja el gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, ya hemos visto también, ¿no? Presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia. Baja el gasto cardíaco, porque baja el retorno venoso, ¿qué pasa con la presión? Baja también, ¿no? Entonces así también se baja la presión, ¿se dan cuenta? Ahí está, ¿no? TA significa tensión arterial, baja la presión, ¿ya? Ya, y nuevamente así, y acá puedes regular incluso, mira, cuando se baja la presión, también cuando se baja mucho la presión, imagínate que no se aumenta la presión, ahora se baja la presión demasiado. Cuando baja mucho la presión, ahora ya no se estimula el sistema parasimpático, pues. ¿Ahora qué sistema se tiene que estimular? El simpático, pues, ¿ya? El simpático ahora se estimula. ¿Y el simpático qué te hace? Te hace vasoconstricción. Y cuando hay vasoconstricción, o sea, la arteria se hace más pequeña. Así.
Imagina tu manguera cuando así, no sé si has hecho alguna vez, ¿no? Cuando tú tapabas con tu dedo el diámetro de la manguera, entonces el flujo salía más fuerte, ¿no? Más rápido. Entonces, cuando tú haces vasoconstricción, uno, te aumenta la resistencia del vaso sanguíneo, ¿no? ¿Y cómo haces esa vasoconstricción? Vía alfa 1, alfa 2, que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Principalmente alfa 1 por GQ. Entonces aumenta la resistencia vascular y nuevamente, cuando tú aumentas la resistencia vascular, puedes inhibir esta baja de la presión, ¿no? Al toque nomás. Entonces nuevamente vuelves a subir la presión arterial. Y eso se regula, pues, ¿no? Tu cuerpo está haciendo todo esto, este ciclo, lo hace a cada rato, pues, dependiendo de tu estado, cómo estás tú. Siempre está todo así regulándose al final. Entonces aumenta acá la actividad del simpático y te aumenta nuevamente la presión, si es que bajó mucho la presión, ¿no? Si es que mucho vuelta bajaste la presión, ¿no? Y así. También se genera una disminución ahora del PNA, pues, ¿ya? Del PNA. Y también la renina que aumentó con la actividad del simpático, te hace que se libere esto, aldosterona, angiotensina 2, el sistema renina-angiotensina 2, que es lo que te levanta la presión otra vez, te aumenta la presión. Y como te aumenta la presión, ¿cómo más te lo puede hacer? Te recapta más sodio, pues. Entonces el sodio, se retiene agua, hay resorción de agua y se aumenta nuevamente la presión, pues. Pero si vuelta mucho aumenta la presión, ¿qué pasa? Aumenta el volumen del líquido extracelular y vuelta, se repite todo este ciclo, ¿no? Y todo esto se cierra. Y esto es así, así de todo, ¿ya? Que pasa cada rato en el cuerpo. Así se regula. Entonces acá tenemos la actividad de los péptidos natriuréticos, porque como les digo son tres. Tenemos el PNA, que lo encontramos en las aurículas, sintetizado en las aurículas. ¿Y cuál es el estímulo para su síntesis? La distensión auricular, ¿no? Las aurículas captan ahí con sus vasoreceptores de baja presión que les está llegando mucha sangre, hay mucho aumento de la presión arterial, entonces estimulan los vasoreceptores ahí nomás las aurículas para que sinteticen su péptido natriurético atrial y se produce todo esto que ya te explicaba acá, ¿ya? También cuando aumenta demasiado todavía ese retorno de sangre al corazón, puede estimular también a ventrículos. Y ahí también tenemos vasoreceptores. Y esos estimulan la liberación de ¿qué? De PNB, péptido natriurético cerebral, ¿ya? De los ventrículos, péptido natriurético B. Y el estímulo para esto es una sobrecarga en el ventrículo, pues, ¿no? Luego tenemos el péptido natriurético C, ¿ya? Que su origen es el endotelio, ya se sintetiza en el endotelio. Esto más que todo es cuando también aumenta mucho la sangre, pues imagínate que el flujo sanguíneo, como hay mucho aumento de la presión arterial, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo, con el gasto cardíaco? Aumenta también, ¿no? Entonces, la sangre que pasa por el endotelio, ¿no? Porque el endotelio es el que está en contacto con la sangre, ¿no? Acá están las células endoteliales. Que ya vamos a ver también endotelio un poquito en la siguiente clase. Entonces, la sangre aumenta su flujo, entonces puede raspar demasiado el endotelio. Seguro ustedes han leído en su ROS las fuerzas de cizallamiento. ¿Ya? Seguro así han leído, ¿no? Las fuerzas de cizallamiento son las fuerzas que tratan de arrancar el endotelio, pues eso es determinado por la sangre, por el flujo sanguíneo. Cuando está aumentado mucho el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco. Entonces, como que se trata de arrancar el endotelio. Pero ¿quién inhibe esa parte? ¿Quién inhibe las fuerzas de cizallamiento? O el shear stress también se conoce. ¿Quién inhibe el shear stress? Esa fuerza que trata de arrancar el endotelio del vaso sanguíneo. Lo inhibe pues, el PNC. Se libera el péptido natriurético C cuando aumenta demasiado esas fuerzas de cizallamiento, el shear stress que van a escuchar, ¿ya? Y su origen es acá, en el endotelio, también en el riñón, en el pulmón, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, nuevamente acá para que se queden con la idea que hemos visto hace rato, tenemos receptores de alta presión, lo encontramos en dónde, en callado aórtico, en seno carotidio, y también lo encontramos acá en arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular. Pero esto lo vamos a ver en regulación de la presión arterial a largo plazo, ya en el tema ese que vamos a ver ya en la jueves o viernes, ¿no? Ya. Y tenemos dos tipos, les dije, ¿no? Rápidos y lentos. Teníamos los rápidos, que eran los vasoreceptores, al toque nomás, ¿no? Tanto de acá, ¿no? Del callado aórtico al seno carotidio, ¿no? Que detectaban el aumento de la presión arterial y te generaban bradicardia, ¿no? Te disminuían la frecuencia cardíaca y con eso te disminuían la presión arterial que hemos visto, ¿no? Ya ustedes lo sacan por la formulita, ¿no? Teníamos quimiorreceptores periféricos. Ya esto no les expliqué. Acá también en el mismo seno carotidio acá tenemos también receptores de quimiorreceptores.
¿ya? Quimio. No, que acá en la figura no está. Tenemos quimio, ¿ya? Estos quimioreceptores te detectan disminución en la concentración de oxígeno cuando baja el oxígeno. Son quimioreceptores periféricos, porque también tenemos acá a nivel central quimioreceptores, pero son de CO2, ¿ya? Entonces, ahí también es pregunta de examen. Los quimioreceptores centrales, te detectan aumentos de CO2, ¿ya? Eso hacen acá, a nivel central. Y quimioreceptores periféricos que estamos viendo ahorita, te detectan disminución de oxígeno, ¿ya? Disminución en la concentración de oxígeno. Entonces, imagínate que el oxígeno esté disminuido a nivel de arterial por alguna enfermedad. Entonces, tú vas a querer que trate de llegar más sangre con oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con la frecuencia cardíaca? La vas a aumentar, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca para que expulses más sangre, ¿no? Porque si aumentas la frecuencia cardíaca, ya te he explicado, ¿no? ¿Qué pasa con la presión? Con la presión la aumentas también, ¿no? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Aumentas el gasto cardíaco que utilizas para nutrir a los tejidos, pues, porque hay poco oxígeno, pues, hay hipoxia periférica. Entonces tú quieres que llegue más sangre a esos tejidos con hipoxia, ¿ya? Entonces eso pasa ahí, con los quimioreceptores que detectan cuando baja el oxígeno, ¿qué hacen? Taquicardia, ¿ya? Cuando aumenta la presión arterial, ¿qué hacen los vasoreceptores? Bradicardia. Ya te he explicado también, ¿no? Para que baje la presión. Los reguladores lentos, esto lo vamos a ver, como te digo, en regulación de la presión arterial a largo plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que lo que hacen es detectar cambios en los niveles de sodio y de agua, pues. Cuando aumenta mucho el sodio, ¿ya? Cuando aumenta mucho el sodio, este sistema renina-angiotensina-aldosterona se inhibe. Cuando baja mucho el sodio en la sangre, este sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, ¿ya? Eso lo vamos a ver después ya. Pero este es en resumen, así en bruto nomás, que puede responder con esto varias preguntas, ¿ya? Baja el sodio, se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perdón, se aumenta. Aumenta el sodio, ¿ya? Disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Eso es con respecto a regulación de la presión arterial a largo plazo. Y tenemos los vasoreceptores de baja presión, que también son rápidos, ¿ya? Y lo encontramos, como ya te dije, en el corazoncito, ahí en las aurículas, y también en la circulación pulmonar. Bien, chicos, eso es todo. ¿Dudas? ¿Sí me entendieron esa parte? Pocos saben esto, ¿ah? Yo recién aprendí esto en farmacología, como les dije. Estaba más pendiente de bioquímica también un poquito. Ya. Si no tienen dudas, hasta ahí nos quedamos, chicos. Ya mañana vemos la parte de... Perdón, el jueves y viernes, ¿no? Vemos la parte de vasos sanguíneos. Y con eso acabamos cardiovascular. Y la otra semana empezamos ya con respiratorio, que es lo otro difícil también.